Open your mind. Open your mind. George Adamski, actualizado en 28 de febrero de 2018. Etnia: polaco-estadounidense, conocido por ser. Contactado: nombre: George Adamski. Rol: autor George Adamski y los hermanos del espacio Outworks. Nacido 17 de abril de 1891, llamado 04-17-1891, Bromberg, Imperio Alemán. Ocupación: se describe como maestro errante, ufólogo. Organización: Real Orden del Tíbet. Fundación George Adamski. Murió 23 de abril de 1965 en Maryland, Estados Unidos. Lugar de descanso: Cementerio Nacional de Arlington. Libros: dentro de las naves espaciales, los platillos voladores han aterrizado. Detrás del misterio del platillo volador, George Adamski. Contacto desde el planeta Venus en 1952. 1 of 7. George Adamski, 17 de abril de 1891, 23 de abril de 1965, fue un ciudadano polaco-estadounidense que se hizo ampliamente conocido en los círculos de ufología y, hasta cierto punto, en la cultura popular, después de que afirmó haber fotografiado naves espaciales de otros planetas. Se reunió con amigos extraterrestres nórdicos, Space Brothers, y haber tomado vuelos con ellos a la Luna y otros planetas. Contenido: George Adamski. Contacto desde el planeta Venus en 1952. 1 of 7. George Adamski. Contacto desde el planeta Venus en 1952. 2 of 7. Primeros años. Ufología: Norton y los contactados. El engaño de las cartas de Straight. Encuentro con la reina Juliana de Holanda. Vida posterior. Muerte. Investigaciones y críticas en la cultura popular. Referencias: fue el primero y más famoso de los llamados contactados de la década de 1950. Adamski se llamó a sí mismo un filósofo, maestro, estudiante e investigador de platillos, aunque la mayoría de los investigadores concluyeron que sus afirmaciones eran un elaborado engaño y que el propio Adamski era un estafador. George Adamski, pseudo 2 Futex 2 Index Filesada. Adamski es autor de 3 libros que describen sus encuentros con extraterrestres nórdicos y sus viajes con ellos a bordo de sus naves espaciales. Flying Saucers Ave Landed, coescrito con Desmond Leslie, en 1953, Inside the Spaceships en 1955 y Flying Saucers Farewell en 1961. El primero 2 libros fueron bestsellers. En 1960 habían vendido 200.000 copias combinadas. George Adamski. La historia del contactado extraterrestre George Adamski, incluyendo George Adamski. Contacto desde el planeta Venus en 1952. 2 of 7. Primeros años. Adamski nació en Bromberg, en el Imperio Alemán. Fue uno de los 5 hermanos nacidos de padres étnicos polacos: Józef Adamski, 1867-1937, y Franciszek Adamski, 1862-1946. Cuando tenía 2 años, su familia emigró a Estados Unidos y se estableció en la ciudad de Nueva York. De 1913 a 16, comenzando a la edad de 22 años, fue soldado en el 13º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, Tropa K, luchando en la frontera con México durante la expedición Pancho Villa. En 1917 se casó con Mary Shimbersky.
Murió en 1954. No tuvieron hijos. Después de su matrimonio, Adamski se mudó al oeste, haciendo trabajos de mantenimiento en el Parque Nacional Yellowstone y trabajando en un molino harinero de Oregón y una fábrica de concreto en California. En 1930 Adamski era una figura menor en la escena oculta de California, enseñando su mezcla personal de cristianismo y religiones orientales, que llamó cristianismo universal progresivo y ley universal. A principios de la década de 1930, mientras vivía en Laguna Beach, Adamski fundó la Real Orden del Tíbet, que celebró sus reuniones en el Templo de la Filosofía Científica. Adamski se desempeñó como filósofo y maestro en el templo. La Real Orden del Tíbet recibió una licencia del gobierno para hacer vino con fines religiosos durante la prohibición. Adamski fue citado diciendo: "Hice suficiente vino para todo el sur de California, estaba haciendo una fortuna". Sin embargo, el final de la prohibición también marcó el declive de su rentable negocio de elaboración de vinos, y Adamski luego le dijo a dos amigos que fue entonces cuando tuvo que meterse en esta mierda de platillo volador. En 1940, Adamski, su esposa y algunos amigos cercanos se mudaron a un rancho cerca de la montaña Palomar de California, donde dedicaron su tiempo a estudiar religión, filosofía y agricultura. En 1944, con fondos de Alice K. Wells, una estudiante de Adamski, compraron 20 acres, 8,1 ha, de tierra en la base de Palomar Mountain, donde construyeron una nueva casa, un campamento llamado Palomar Gardens y un pequeño restaurante llamado Palomar Gardens Café. En el campamento y el restaurante, Adamski solía dar conferencias sobre filosofía y religión oriental, a veces hasta altas horas de la noche a estudiantes, admiradores y turistas. También construyó un observatorio de madera en el campamento para albergar su telescopio de 6 pulgadas, y los visitantes y turistas de Palomar Mountain a menudo recibían la impresión inexacta de que Adamski era un astrónomo conectado al famoso observatorio Palomar en la cima de la montaña. Adamski corregiría esta falsa impresión solo cuando se le presiona para hacerlo. Aunque sus admiradores y seguidores lo llamaban con frecuencia Profesor Adamski, no tenía ningún título universitario o de posgrado de ningún colegio o universidad acreditada y, de hecho, solo tenía una educación primaria. Ufología. El 9 de octubre de 1946, durante una lluvia de meteoritos, Adamski y algunos amigos afirmaron que mientras estaban en el campamento de Palomar Gardens, presenciaron una gran nave nodriza en forma de cigarro. A principios de 1947, Adamski tomó una fotografía de lo que, según él, era la nave nodriza en forma de cigarro de 1946, que cruzaba frente a la luna sobre Palomar Gardens. En el verano de 1947, luego de los primeros avistamientos de ovnis ampliamente publicitados en los Adamski afirmó que había visto pasar 184 ovnis sobre Palomar Gardens una noche. En 1949 Adamski comenzó a dar sus primeras conferencias sobre ovnis a grupos cívicos y otras organizaciones en el sur de California. Solicitó y recibió honorarios por las conferencias. En estas conferencias hizo afirmaciones fantásticas, como que el gobierno y la ciencia habían establecido la existencia de ovnis 2 años antes, a través del seguimiento por radar de naves espaciales de 700 pies de largo en el otro lado de la Luna. En sus conferencias, Adamski afirmó además que la ciencia ahora sabe que todos los planetas en el sistema solar de la Tierra están habitados y las fotos de Marte tomadas desde el observatorio del Monte Palomar han demostrado que los canales de Marte son artificiales, construidos por una inteligencia lejana, más grande que cualquier hombre en la Tierra. Sin embargo, como ha señalado un historiador ovni, incluso a principios de la década de 1950 las afirmaciones de Adamski sobre las condiciones de la superficie y la habitabilidad de Venus, Marte y los otros planetas del sistema solar volaron en contra de la evidencia científica masiva.
Los ufólogos de la corriente principal eran casi uniformemente hostiles a Adamski, sosteniendo no solo que sus historias de contactos y otras similares eran fraudulentas, sino que los contactados estaban haciendo que los investigadores de ovnis serios parecieran ridículos. El 29 de mayo de 1950, Adamski tomó una fotografía de lo que presuntamente eran 6 objetos no identificados en el cielo, que parecían estar volando en formación. Esta misma fotografía ovni fue representada en un sello conmemorativo de agosto de 1978 emitido por la Nación Isleña de Granada para conmemorar el año de los ovnis. Orton y los contactados. El 20 de noviembre de 1952, Adamski y varios amigos estaban en el desierto de Colorado cerca de la ciudad de Desert Center, California, cuando supuestamente vieron un gran objeto con forma de submarino flotando en el cielo. Creyendo que el barco lo estaba buscando, se dice que Adamski dejó a sus amigos y se alejó de la carretera principal. Poco después, según los relatos de Adamski, una nave exploradora hecha de un tipo de metal translúcido aterrizó cerca de él, y su piloto, un venusiano llamado Orton, desembarcó y lo buscó. Adamski afirmó que las personas que estaban con él también vieron la nave venusiana, y varios de ellos dijeron más tarde que podían ver a Adamski encontrándose con alguien en el desierto, aunque desde una distancia considerable. Adamski describió a Orton como un humanoide de estatura media con cabello largo y rubio y piel bronceada que usaba zapatos de color marrón rojizo, aunque, como agregó Adamski, sus pantalones no eran como los míos. Adamski dijo que Orton se comunicó con él por telepatía y mediante señales manuales. Durante la conversación, Orton supuestamente advirtió sobre los peligros de la guerra nuclear, y Adamski escribió más tarde que la presencia de este habitante de Venus era como el cálido abrazo de un gran amor y una sabiduría comprensiva. Adamski afirmó que Orton se había negado a permitir que lo fotografiaran y, en cambio, le había pedido a Adamski que le proporcionara una placa fotográfica en blanco, que Adamski afirmó que le había dado a Orton. George Huntway Jameson, un contactado y asociado de Adamski, también afirmó que después de que Orton se fue, pudo tomar moldes de yeso de las huellas de los zapatos de Orton. Las impresiones contenían símbolos misteriosos, que Adamski dijo que era un mensaje de Orton. Se dice que Orton devolvió la placa fotográfica a Adamski el 13 de diciembre de 1952. Cuando se desarrolló, se encontró que contenía nuevos símbolos extraños. Fue durante esta reunión que se dice que Adamski tomó una fotografía ahora famosa de la nave exploradora venusiana de Orton usando su telescopio de 6 pulgadas, 150 milímetros. El excéntrico anglo-irlandés Desmond Leslie entabló correspondencia con Adamski. A mediados de la década de 1950, Leslie había creado una película de ovnis de bajo presupuesto titulada The Mandatting en su casa, Castle Leslie. El platillo volante de la película se había creado mediante el brillo de espejos sobre un escudo del Renacimiento español suspendido de un hilo de pescar. La película fue redescubierta en 2010. Necesitada de dinero y deseosa de crear un éxito de ventas, Leslie había escrito un manuscrito sobre la visita de extraterrestres a la Tierra. Su génesis había sido Leslie optando por una copia del libro de 1896 La historia de la Atlántida y la Lemuria perdida de William Scott Elliot en la biblioteca de un amigo. Adamski le envió a Leslie un relato escrito de su supuesto contacto con Orton y fotos. Leslie combinó las dos obras en el libro de 1953, coautor del libro Flying Saucers Have Landed. Al año siguiente, Leslie visitó a Adamski en California y afirmó haber presenciado varios ovnis con él. Leslie describió a uno de ellos en una carta que le envió a su esposa mientras estaba en San Diego. Un hermoso barco dorado en la puesta de sol, pero más brillante que la puesta de sol, se desvaneció lentamente, como lo hacen ellos.
Flying Saucer Sabelanded afirmó que los extraterrestres nórdicos de Venus y otros planetas del sistema solar de la Tierra visitaban rutinariamente la Tierra. Según el libro, Orton y otros extraterrestres estaban preocupados de que las pruebas de bombas nucleares en la atmósfera de la Tierra mataran a toda la vida en la Tierra, esparcieran radiación al espacio y contaminen otros planetas. Adamski afirmó que los extraterrestres nórdicos adoraban a un creador de todo, pero que nosotros en la Tierra sabemos muy poco sobre este creador, nuestro entendimiento es superficial. En su libro de 1955 Inside the Spaceships, Adamski afirmó que Orton organizó que lo llevaran a un viaje para ver el sistema solar, incluido el planeta Venus, el lugar donde Orton dijo que la difunta señora Adamski se había reencarnado. Afirmó que en otro viaje conoció al filósofo mayor de la gente del espacio, de 1000 años de edad, a quien llamaban el maestro. Adamski dijo que él y el maestro discutieron filosofía, religión y el lugar de la Tierra en el universo. Adamski dijo que se enteró de que había sido seleccionado por extraterrestres nórdicos para llevar su mensaje de paz a la gente de la Tierra, y que otros humanos a lo largo de la historia también les habían servido como mensajeros, incluido Jesucristo. Adamski afirmó además que los extraterrestres vivían pacíficamente en la Tierra y que se había reunido con ellos en bares y restaurantes en el sur de California. Las historias de Adamski llevaron a otras personas a presentar sus propias afirmaciones de contacto y viajes interplanetarios con amigos Space Brothers, incluidas figuras como Howard Menger, Daniel Free, George Van Tassel y Truman B. Turun. El mensaje de Adamski y sus compañeros contactados fue uno en el que los otros planetas del sistema solar de la Tierra estaban todos habitados por seres físicamente hermosos y espiritualmente evolucionados que se han movido más allá de los problemas de la gente de la Tierra. El lector de Inside the Spaceships entra en un mundo perfecto, del tipo que podemos crear aquí en la Tierra si nos comportamos bien. A través de libros, conferencias y convenciones, en particular la convención anual OVNI de Giant Rock en California, el movimiento de contactados crecería a lo largo de la década de 1950. Sin embargo, Adamski siguen siendo los más destacados e influyentes de los contactados. Las afirmaciones de Adamski de viajar a bordo de un ovni inspiraron un elaborado engaño perpetrado por el astrónomo británico Patrick Moore y su amigo Peter Davies utilizando la identidad falsa Cedric Callingham. El engaño de las cartas de Strait. En 1957 Adamski recibió una carta firmada Re Strait, presunto representante del Comité de Intercambio Cultural del Departamento de Estado de Estados Unidos. La carta decía que el gobierno de los Estados Unidos sabía que Adamski había hablado con extraterrestres en un desierto de California en 1952, y que un grupo de funcionarios gubernamentales de alto rango planeaba corroborar públicamente la historia de Adamski. Adamski estaba orgulloso de este respaldo y lo exhibió para respaldar sus afirmaciones. Sin embargo, en 2002 el ufólogo James W. Moseley reveló que la carta era un engaño. Moseley dijo que él y su amigo Gray Barker obtuvieron algunos membretes oficiales del Departamento de Estado, crearon la personalidad de Re Strait y luego le escribieron la carta a Adamski como una broma. Según Moseley, el FBI investigó el caso y descubrió que la carta era un engaño, pero no se presentaron cargos contra Moseley o Barker. Moseley también escribió que el FBI informó a Adamski que la carta de Strait era un engaño y le pidió que dejara de usarla como evidencia en apoyo de sus afirmaciones, pero que Adamski se negó y continuó mostrando la carta en sus conferencias y charlas. Esta no era la primera vez que Adamski reclamaba el apoyo del gobierno para sus historias de ovnis. En 1953, dijo en una reunión del Club de Leones de Corona, California, que todo su material ha sido autorizado por la Oficina Federal de Investigación e Inteligencia de la Fuerza Aérea. Cuando el FBI se enteró de las afirmaciones de Adamski, se envió a 3 agentes para hablar con Adamski.
negó haber declarado que la inteligencia del FBI o la USAF respaldaba sus afirmaciones, a pesar de que sus comentarios fueron publicados en un periódico local, el Riverside Enterprise, y accedió a firmar una carta en la que decía que entendía las implicaciones de hacer afirmaciones falsas y que el FBI no apoyó las afirmaciones de los individuos. Los 3 agentes del FBI también firmaron la carta y se le entregó una copia a Adamski. Sin embargo, unos meses después Adamski le dijo a un entrevistador que había sido absuelto por el FBI y mostró la carta como prueba. Cuando el Better Business Bureau de Los Ángeles se quejó, se enviaron más agentes del FBI para recuperar la copia de la carta de Adamski, leerle el acto antidisturbios y advertirle que se tomarían acciones legales si continuaba reclamando el apoyo del FBI o del gobierno para sus historias. Adamski dijo más tarde que el FBI le había advertido que se mantuviera callado. Encuentro con la reina Juliana de Holanda en mayo de 1959, el director de la Sociedad Holandesa de Objetos Voladores No Identificados, le dijo a Adamski que había sido contactada por funcionarios en el Palacio de la Reina Juliana de los Países Bajos, quienes le dijeron que la reina le gustaría recibirlo. Adamski informó a un periódico de Londres sobre la invitación, lo que llevó a la corte y al gabinete a solicitar que la reina cancelara su audiencia privada con Adamski, pero la reina siguió adelante con la audiencia y dijo: "Una anfitriona no puede cerrar la puerta en las narices. Huéspedes". Después de la audiencia, el presidente de la Asociación Aeronáutica Holandesa, Cornelis Kolff, dijo que la reina mostró un interés extraordinario en todo el tema. El jefe de Estado Mayor de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos, el teniente general Hayes Chaper, dijo: "El hombre es un caso patológico". Los servicios de cable como United Press International y Reuters distribuyeron informes de la reunión a periódicos de todo el mundo. Vida posterior. En 1962, Adamski anunció que asistiría a una conferencia interplanetaria celebrada en el planeta Saturno. En 1963, Adamski afirmó que había tenido una audiencia secreta con el Papa Juan XXIII y que había recibido una medalla de oro de honor de su santidad. Sin embargo, los escépticos notaron que la medalla era en realidad un recuerdo turístico común hecho por una empresa en Milán, Italia, y que Adamski se la mostró a sus amigos en una caja de plástico barata, que es como se vendía en las tiendas para turistas en Roma. Adamski dijo que se reunió con el Papa a pedido de los extraterrestres con los que supuestamente estaba en contacto, para solicitar un acuerdo final del Papa, debido a su decisión de no comunicarse directamente con ningún extraterrestre. Muerte el 23 de abril de 1965, a la edad de 74 años, Adamski murió de un ataque al corazón después de dar una conferencia sobre ovnis en Maryland. Está enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. Investigaciones y críticas. A lo largo de las décadas, numerosos críticos y escépticos han investigado las afirmaciones de Adamski. Los extraterrestres que Adamski afirmó haber conocido en la década de 1950 fueron descritos por él como seres humanos de otro mundo, por lo general humanoides de piel clara y cabello claro que más tarde se llamarían extraterrestres nórdicos. Adamski afirmó en sus libros que estos humanos extraterrestres provenían de Venus, Marte y otros planetas del sistema solar de la Tierra. Sin embargo, ninguno de los planetas que mencionó es capaz de sustentar la vida humana, debido a sus condiciones ambientales. El primer alienígena que Adamski afirmó haber conocido fue de Venus. Sin embargo, la presión atmosférica en la superficie del planeta es 92 veces mayor que la de la Tierra, tiene nubes que llueven una sustancia tóxica que se cree que es ácido sulfúrico, la atmósfera consiste casi en su totalidad en dióxido de carbono, con muy poco oxígeno, y la temperatura media de la superficie de Venus es de 464 C. En uno de sus libros, Adamski describió un viaje que hizo al otro lado de la Luna en un ovni, donde afirmó ver ciudades, árboles y montañas cubiertas de nieve.
También afirmó que las fotografías de la cara oculta de la Luna, que fueron tomadas por la sonda lunar soviética Luna 3 en 1959, fueron modificadas para representar una superficie estéril y sin vida en lugar de lo que vio. Sin embargo, toda la evidencia científica, así como los viajes lunares posteriores de los astronautas estadounidenses, mostraron claramente que el lado opuesto de la Luna está desprovisto de vida y no tiene atmósfera. El lado lejano que tomó la sonda lunar soviética Luna 3 en 1959 fue alterado para representar una superficie estéril y sin vida en lugar de lo que él vio. Sin embargo, toda la evidencia científica, así como los viajes lunares posteriores de los astronautas estadounidenses, mostraron claramente que el lado opuesto de la Luna está desprovisto de vida y no tiene atmósfera. El lado lejano que tomó la sonda lunar soviética Luna 3 en 1959 fue alterado para representar una superficie estéril y sin vida en lugar de lo que él vio. Sin embargo, toda la evidencia científica, así como los viajes lunares posteriores de los astronautas estadounidenses, mostraron claramente que el lado opuesto de la Luna está desprovisto de vida y no tiene atmósfera. Algunos de los partidarios de Adamski postulan que las personas del espacio que Adamski afirmó que lo contactaron pueden haber tenido bases en Venus, Marte, Saturno, etc., y Adamski las malinterpretó y confundió con vivir en esos planetas. Sin embargo, en sus escritos, Adamski describió viajar personalmente a Venus, Marte y otros planetas del sistema solar de la Tierra, y afirmó claramente que todos eran capaces de sustentar la vida humanoide. Como señaló el historiador ovni Jerome Clark, algunos partidarios de Adamski insistieron en que Venus, Marte, Saturno y el resto eran simplemente palabras en código para planetas en otros sistemas solares. Sin embargo, no hay nada en los escritos públicos de Adamski que respalde esta interpretación y un testimonio considerable de lo contrario. Las fotografías de Adamski de los ovnis, que afirmaba observar y en los que viajaba también han sido objeto de escrutinio. Su foto publicada a menudo de un platillo volante de 1952 ha sido identificada de diversas formas como una farola o la parte superior de una criadora de pollos. Adamski afirmó que el fotógrafo con más trucos del director de cine Cecil B. DeMille, J. P. Verel Marley, había examinado sus fotos de ovnis y había encontrado un astronauta en ellas, y el propio Marley declaró que si las fotos de Adamski eran falsas, eran las mejores que había tenido visto. En el Reino Unido, 14 expertos de la empresa J. Arthur Rand concluyeron que el objeto fotografiado era real o un modelo a escala real. Sin embargo, en su investigación de 1955 sobre las afirmaciones de Adamski, James W. Moseley entrevistó a Marley, quien negó haber ampliado las fotos para su análisis, haber encontrado un astronauta en ellas o haber conocido a alguien que lo hubiera hecho. Moseley también entrevistó al científico de cohetes alemán Walter Johannes Riedel, quien le dijo que había analizado las fotos de ovnis de Adamski y había descubierto que eran falsas. Riedel le dijo a Moseley que los puntales de aterrizaje del ovni eran en realidad bombillas de luz General Electric de 100 vatios, y que había visto el logotipo de G impreso en ellas. En 2012, el investigador de ovnis Joel Carpenter identificó la sombra reflectora de una linterna de gas presurizado de los años 30 ampliamente disponible como una coincidencia visual idéntica a la parte principal del platillo de Adamski. En su investigación de 1955, Moseley encontró otros defectos en la historia de Adamski. Entrevistó a varias de las personas que Adamski afirmó que habían estado con él en su reunión inicial del 20 de noviembre de 1952 con Orton, y descubrió que estos testigos contradecían las afirmaciones de Adamski. 1. Al-Bailey le negó a Moseley que hubiera visto un ovni en el desierto o al extraterrestre que describió Adamski.
Gerold Baker, que había trabajado en Palomar Gardens con Adamski, le dijo a Moseley que había escuchado un relato grabado de lo que iba a suceder en el desierto, quién iba a ir, etc. Varios días antes de la reunión de Adamski del 20 de noviembre con Orton, y Baker declaró que la reunión de Adamski con Orton era una operación planificada. También han aterrizado platillos voladores. Y con la gente sabiendo que estás conectado con platillos voladores, podrías hacerte mucho bien. Podrías dar conferencias por las tardes. Hay una demanda para esto. Podrías apoyarte con la imagen del libro con tu nombre. Moseley descubrió que George Huntwell Jameson, otro contactado prominente y amigo de Adamski, no fue testigo de ningún ovni ni del encuentro de Adamski con Orton, a pesar de que sus declaraciones públicas afirmaban lo contrario. Cuando Irma Baker, la esposa de Gerold Baker, lo acusó de mentir sobre el incidente, Williamson le dijo crípticamente que a veces, para ganar la entrada hay que dar la vuelta por la puerta trasera. En su informe sobre Adamski, Moseley escribió: "Creo definitivamente que la narrativa de Adamski contiene suficientes fallas para poner en serias dudas tanto su veracidad como su sinceridad. El lector se sentirá conmovido a hacer por sí mismo una cuidadosa reevaluación del valor del libro de Adamski". A principios y mediados de la década de 1950, el capitán de la USAF Edward J. Ruppelt era el jefe del proyecto Libro Azul, el grupo de la Fuerza Aérea asignado para investigar los informes de ovnis. En 1953, el capitán Ruppelt decidió investigar las afirmaciones sobre ovnis de Adamski. Viajó a la montaña Palomar de California y, vestido de civil para evitar llamar la atención, asistió a una de las conferencias de Adamski ante una gran multitud en su Palomar Gardens Café. Ruppelt concluyó que Adamski era un estafador talentoso cuyas historias de ovnis fueron diseñadas para ganar dinero con sus seguidores y oyentes crédulos, y comparó a Adamski con el famoso engañador, carnaval y showman de circo P.T. Barnum. Al describir el estilo de hablar de Adamski, Ruppelt escribió: "Para mirar al hombre y escuchar su historia, tenías un impulso inmediato de creerle, estaba vestido con un overol muy gastado, pero limpio. Tenía el cabello un poco canoso y el par de ojos más honesto que he visto en mi vida. Hablaba en voz baja e ingenua, casi patéticamente, dando la impresión de que la mayoría de la gente piensa que estoy loco, pero honestamente, realmente no lo estoy". Según Ruppelt, Adamski había un efecto persuasivo en su audiencia. Podrías haber escuchado el proverbial alfiler caer en el restaurante como Adamski contó de su reunión inicial de 1952 con Orton. Cuando Adamski terminó su historia, Ruppelt notó que muchos de sus oyentes compraron copias de las fotos de ovnis de Adamski que estaban a la venta en el restaurante. En otra conferencia dirigida por Adamski y otros contactados conocidos, Ruppelt escribió que la gente desembolsó dinero en efectivo para escuchar la historia de Adamski. Ruppelt creía que el trasfondo común de muchas de estas historias de contactados es la utopía. En estos otros mundos no hay enfermedades, han aprendido a curar todas las enfermedades. No hay guerras, han aprendido a vivir en paz. No hay pobreza, todo el mundo tiene todo lo que quiere. No hay vejez, han aprendido el secreto de la vida eterna. Demasiadas veces este tono sutil se puede reducir a una donación en la olla. Estoy a punto de aprender los secretos del astronauta, y con un poco de dinero para llevar a cabo mi trabajo voy a dar que el secreto. Según Ruppelt, en 1960 las conferencias sobre ovnis de Adamski, y en particular sus dos primeros libros, lo habían convertido en un hombre rico. Su puesto de hamburguesas está tapiado y ahora vive en una gran casa de campo. Va de vacaciones a México y a su propio personal administrativo. Sus dos libros Flying Saucers Have Landed y Inside the Spaceships se han vendido 200.000 copias y se han traducido a todos los idiomas excepto al ruso.
Ruppelt observó con humor que en 1962 hermosas mujeres del espacio que decían ser extraterrestres nórdicos estaban saliendo con Adamski, una rubia de Saturno llamada Kalna y otra mujer llamada Ilmut. El libro de Adamski de 1955 incide de Spaceships, que describe sus supuestos viajes a través del sistema solar de la Tierra en un ovni, es considerado por algunos críticos como un remake de su libro de ciencia ficción de 1949, escrito por Lukin Tujinis para Adamski titulado Pioneers of Espacio. Describió un viaje ficticio a través del sistema solar que, según señalaron los críticos, sonaba muy similar a los viajes espaciales descritos por Adamski en Inside the Spaceships. En la cultura popular, el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke se refirió a los ufólogos como afectados por la enfermedad de Adamski en su novela 3001, The Final Odyssey. Adamski aparece brevemente en el número 4 de The Bullet Proof Coffin, desenterrado por David Ineishaki Kane. El músico británico de House Adamski, cuyo nombre real es Adam Tinley, adoptó el apellido del entusiasta de los ovnis como su nombre artístico. En el juego de rol Hunter, The Vigil, Task Force Valkyrie incluye un subgrupo llamado Operation Adamski, dedicado a producir y distribuir información errónea sobre extraterrestres y otras entidades extranormales, para ocultar la existencia de tales seres. En Kirby's Adventure, el personaje del jugador puede asumir una forma parecida a un ovni Adamski. En Mega Man 9, hay un enemigo basado en ovnis llamado Adamski. En el juego Disgaea, en el modo de comentario de Primly opcional, el comentarista hace referencia a los ovnis de Adamski. En la línea de juguetes Transformers, el Transformer Cosmos, Transformers, se transforma en un platillo estilo Adamski. El juguete japonés incluso usa a Adams como su nombre.